Unos países han logrado eso que parece una utopía, ¿no? Salir de la pobreza y colocarse en un sitio de desarrollo. ¿Por qué unos países lo logran y otros no? Yo creo que la mayor parte de la gente que logró salir del subdesarrollo y llegar a niveles económicos y sociales mejores relativos a otros, básicamente se debe a una razón. Entendieron de que esto es un proceso que lleva su tiempo. En términos deportivos, esto no es una carrera de 100 metros. Esto no lo vas a terminar en 10 segundos, 11 segundos, 12 segundos. Esto es una maratón que lleva un par de horas y más. Entonces, el hecho de que muchos países sean exitosos entendieron de que esto va a llevar su tiempo y no estuvieron cambiando a cada momento su rumbo o su dirección. Y yo creo que ahí está la gran debilidad, por ejemplo, de muchos países de América Latina. No es que se van, y no estoy haciendo ninguna insinuación sobre ideologías, que se van a derecha o izquierda, arriba o abajo, sino cambian sus van políticas cambiando públicas, para finalmente terminar casi que en el mismo lugar. Entonces es imposible avanzar si vos vas cambiando permanentemente de rumbo, terminas siempre en el mismo lugar. Y eso es algo que entendieron muchos países como Corea, de que en los años 50 tenía básicamente el mismo PIB per cápita que Paraguay. Imagínate ahora cómo están. ¿Hay mucha disciplina que se necesite como nación para lograr un proceso? Se necesita una disciplina como sociedad, ¿verdad? En el sentido de no estar cambiando a cada rato ese rumbo que te digo. Porque al final de cuentas, si creemos en la democracia, finalmente terminamos eligiendo quiénes nos van a liderar en este proceso. Entonces, lo que necesitamos es un poco de disciplina de la masa crítica, digamos, de tal manera a exigir a nuestros gobernantes que es cierto, pueden haber matices, pero no te pasás vos de un blanco a un negro absoluto. Entonces hay matices de grises que uno puede ir, digamos, tejiendo a lo largo del tiempo. Pero lastimosamente, de nuevo, volviendo a América Latina, parece que queremos pasarnos del blanco al negro, claro, sin ningún tipo de intermediación. Pero convengamos que también estos procesos de desarrollo no son solamente una acción economicista, digamos, sino interviene también haber mejorado la educación, haber mejorado otros parámetros, ¿no? Absolutamente, o sea, acá no es una cuestión de dar énfasis únicamente a la parte puramente económica, puramente empresarial, digamos. Por detrás del éxito empresarial, de hecho, hay innumerables estudios, ya sean empíricos, ya sean teóricos, y que hablan de la importancia del capital humano justamente para el éxito de los países. O sea, yo creo que en los propios economistas se entiende y se valora lo suficiente la importancia del capital humano entendida como salud y educación para la población, para que finalmente los países sean exitosos. Lastimosamente no siempre eso permea, digamos, a todos los estratos y se distorsiona incluso muchas veces. Muchas veces hablamos de salud y educación y es, por ejemplo, aumento salarial para todos. Claro. Y eso no es más educación, no es más salud, sino si también en salud y en educación no discriminamos, entre comillas, de la buena manera, en el sentido de quienes hacen mejor su trabajo terminen ganando más, no vamos a llegar a ningún lado. Este es un debate que tiene siglos en genérico, en forma genérica, pero que a partir de los 90 se puntualizó mucho más técnicamente, que es el tema de la intervención del Estado, ¿verdad? El volumen de la intervención del Estado, si hay que someter al Estado a una dieta para adelgazar al respecto de su incidencia en políticas sociales, en políticas en general. ¿Cuál es el mejor equilibrio? Yo creo que el gobierno o el Estado tiene que estar ahí para garantizar la oportunidad para todo el mundo. Que todo el mundo tenga la misma oportunidad. ¿Oportunidad para qué? Para tener éxito en la vida. O sea, tiene que garantizarle, darle los instrumentos para que
tenga la posibilidad de que con su propio esfuerzo pueda llegar a ser exitoso. Y básicamente volvemos a lo mismo, o sea, darle por lo menos acceso a una buena educación, a una buena salud, a una buena seguridad. Ya no es más, por ejemplo, tener una empresa que fabrica alcoholes o cañas. Ya no es más tener un monopolio de repente para la electricidad. ¿Pudo haber sido un error de abordaje aquella impronta que hubo en los 90 en Paraguay de plantear el tema de la reforma como una política de shock y no como una cosa procesual, tal como hablas? Sí, yo creo que se etiquetó mucho eso y bueno, se vino un discurso muy en contra con algo llamado neoliberal o llamado privatizador y demás. A mí no me importan las etiquetas, a mí me importa que el resultado final sea el que quieren los 7 millones de paraguayos. Entonces, si hay que hacer algunas cuestiones para beneficio de los 7 millones de paraguayos, me parece muy bien. Y sí hay que empezar a hacer de a poco, pero acá perdimos enormes oportunidades. Yo me acuerdo en la época del gobierno de González Macri, que creo que se estaba negociando, no que creo, sino que se estaba negociando un acuerdo stand-by con el Fondo Monetario. Y uno de los requisitos para la aprobación era la privatización de Copaco. Antelco cuando eso, y eso que mucha gente decía se estaba mal vendiendo la empresa y demás, se hablaban de 300 millones de dólares. ¿Cuánto vale ahora? Sí. Casi cero. Sí, acá los clientes son los grandes, ya sabemos que las celulares son las que agarraron todo el mercado. Entonces, básicamente, por detrás del etiquetado ese que tuvimos, perdimos la oportunidad de tener 300 millones que bien nos vendrían para hacer otras cosas necesarias para el pueblo paraguayo. Y bueno, se van perdiendo lastimosamente por A, B o C motivo. Pero lógicamente, hacer una evolución en lugar de una revolución, que estoy de acuerdo, también depende mucho de la credibilidad del gobierno que va a liderar. Así es. Acá ya no estamos hablando de Estado, acá estamos hablando del gobierno, a quien le toca. Entonces, para mí es fundamental tener un gobierno con credibilidad, que la gente crea de que lo que está haciendo va a ser para beneficio de todos y no simplemente para el negociado de algunos amigos. Si nos ubicáramos en este mismo momento el año pasado y sin embargo hubiéramos estado al tanto de que se llegaba una pandemia, ¿qué errores no tuvo que haber cometido el gobierno en el manejo de este proceso, ya sea en la administración de sus finanzas, de sus recursos, ya sea en sus políticas públicas? O sea, ¿cuáles son los errores sustanciales que observaste durante este año? Pasamos de Estado a gobierno. Eso es importante. Es inexorable. Está bien. Pasamos a lo más corto. Mira, yo creo que cuando uno está a la cabeza, digamos, liderando el sector económico de un país, lo primero que tenés que saber es dónde estás y qué está pasando. Digamos, el diagnóstico es fundamental, el diagnóstico. Y yo entiendo muy bien la cuestión de manejo de expectativas, ¿verdad? Porque muchas veces no podés ser extremadamente, digamos, crudo con lo que está pasando porque vas a dar un mensaje errado, ¿verdad? Sos comunicador y probablemente el exceso de honestidad probablemente te juegue en contra cuando estás liderando algo. Ahora, lo que no podés hacer es tener un diagnóstico errado. Yo creo que ellos demoraron mucho la cuestión del diagnóstico de lo que estaba pasando a partir del año 2018 con la desaceleración. Entonces, al tener un diagnóstico errado, empezaron a reaccionar un poco tardíamente. Es clave lo que estás diciendo. Es clave lo que estás diciendo porque estás incluso exonerando a la pandemia de ser un factor único en esta situación, digamos, ¿verdad? Sí, porque mira, si uno se pone a ver, acá hablamos mucho de la pandemia es de marzo de este 2020. Te culpamos todos, finalmente. Está bien. Pero tuviste un 2019 que no fue nada bueno, con un crecimiento de 0, y tuviste un segundo semestre de 2018 que fue horrible también. Entonces, digamos, desde el segundo semestre del 2018 es que se tienen resultados económicos muy malos, con excepción de lo que sería alrededor de agosto del 2019 hasta febrero del 2020. O sea, de la mayor parte por A, B o C motivo
digamos, se tiene un resultado económico muy malo. Entonces, para mí, lo fundamental siempre fue tener un buen diagnóstico, porque con eso el doctor sabe qué medicina hay que dar. Y ahora volviendo justamente, y esa es la gran discusión que siempre estamos teniendo con gente del gobierno, es bueno, ¿qué diagnóstico estamos teniendo ahora? Pues el resto es pasado y podemos pasarnos plagueándonos, no vamos a solucionar la vida de los paraguayos porque ya hubieron errores o aciertos en el pasado, pero de acá para adelante es fundamental no cometer errores similares. Entonces, ¿qué tenemos de acá para adelante? Y ahí es que empezamos a tener nuevamente un disenso. O sea, ahora se dio vuelta el discurso, al gobierno le gusta decir, somos el país que menos vamos a caer. No voy a entrar a hablar si es que yo usaría o no ese mensaje, pero somos el país que menos vamos a caer, somos al que mejor les va. Pero entonces, si vos no estás tan enfermo, ¿por qué quieres hacerle quimioterapia reforzada? Que es básicamente, ¿por qué querés seguir gastando tanto en el lado fiscal si tan mal no te va? Entonces ahí entra la incoherencia del gobierno. Y eso sí va a poder tener un impacto negativo a futuro. También puede deberse a un síndrome que es no creerse el discurso. Puede que sí, pero yo lo que quiero resaltar es justamente, no quiero entrar en la causa, pero sí quiero resaltar de repente la inconsistencia que existe entre el discurso, no estamos tan mal, vamos bien, somos el mejor, pero al mismo tiempo necesitamos tener un déficit de 4%. Necesitamos converger al límite de la ley de responsabilidad fiscal, digamos, solamente en 4 años, en lugar de hacer algún esfuerzo. Pero es fácil, ¿verdad?, para un gobierno entonces, por A, B o C motivo, excusarse de cumplir la ley de responsabilidad fiscal durante los 5 años, porque finalmente vamos a terminar 5 años de gobierno si hacemos o seguimos el plan del gobierno sin cumplir con una ley que ha sido, va a ser y va a ser fundamental para la buena situación económica del país. Estamos en un proceso alquímico en el que estamos transformando el titanio de la responsabilidad fiscal en un caucho de cara al futuro. Hay que tener cuidado, mira, porque, de nuevo, a veces el gobierno quiere hacer cosas que no le competen. Y en este caso quedó claro con la pandemia, si hay una lección, es que el gobierno por sí solo no hace la diferencia. Vayamos al mes de abril, caída de casi 13%. ¿Por qué? Porque el sector privado estaba totalmente cerrado en abril. En cambio el gobierno ejecutaba, creo que decían algo así como 200% más de que un año atrás. Entonces, ahí te da la pauta. Sin el sector privado, entonces la economía no funciona. Y si nosotros empezamos a creer de que el Estado, el gobierno, es el superpoderoso que nos va a quitar de esta recesión que tenemos, ahí andamos mal. Ahí tenemos mal el diagnóstico y vamos a tener los remedios errados. Entonces, de acá para adelante, dejemos que el sector privado haga lo que sabe hacer, que es trabajar y hacer crecer la economía. Y dejemos que el Estado se vuelva a concentrar en lo que necesite. Hay mucho trabajo todavía en salud. Independientemente de que hay enormes trabajos para garantizar la vacuna para todos los paraguayos, una vez que pase esta pandemia, no quiere decir que el sector salud está espectacular. Hay mucho trabajo ahí. Educación, hay muchísimas cosas por hacer. Entonces, vamos a dejar de, no sé si llamarlo jugar, a ser el planeador central de la economía, todopoderoso, que va a garantizar la recuperación de la economía paraguaya. Dejemos esa función al sector privado, empecemos a atacar las debilidades que puedan ser resueltas por el Estado. Los congresistas necesitan una escuelita de economía, ¿te parece? O sea, a veces te da la sensación de que el debate necesita más recursos técnicos. Todos necesitamos, ¿verdad? Yo te mentiría, y justo la otra vez estaba hablando con un amigo, ¿no? O sea, yo ya no me meto a hacer las cuestiones que ahora esta gente que llegó del Banco Central con su doctorado lo hace ahora, porque están en un nivel técnico superior. Yo tal vez tenga más experiencia en todo caso. Pero entonces es la combinación que hay que tener. Yo creo que ser absolutamente técnico a veces no te deja implementar
las cosas que hay que hacer. Y eso es malo para el país, como también es malo para el país no escucharle absolutamente a los técnicos y no hacer nada de lo que te dicen. Acá lo que queremos es que se realicen las cosas y para eso necesitas una combinación entre lo técnico y lo político. Y hay que respetar cada uno en su lugar. Yo creo que los países que han avanzado hay ese trabajo en conjunto entre ambos sectores, entre la defensa y la delantera, entre el mediocampo y el arquero, nuevamente, en otro contexto. Y eso tenemos que saber explotar. Hay gente que consulta y hay gente que no consulta, pero yo creo que también muchas leyes importantes se han pasado. Ahora a mí me tocó pasar una reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, una nueva ley de bancos, ahora se pasaron algunas leyes de la CEPRELAT. No todo es negro también en ese sector. Yo creo que escuchan muchas veces y entienden y apoyan algunas reformas que necesitamos. De eso quería consultarte a continuación de la consulta anterior. ¿Cuáles son todavía, te parece, algunas regulaciones legales pendientes que valdría la pena que se analice y se consume en ley? Mira, te voy a hablar la gran piedra en el zapato que veo de acá para adelante. Para mí es la situación fiscal. O sea, orgullosos estábamos hablando ahora del buen trabajo que hace el Ministerio de Hacienda, el Banco Central del Paraguay, pero yo veo algunas luces amarillas para adelante en la parte fiscal. Nos volamos todos los márgenes que había. Entonces, una vez que te volaste varios semáforos que pasaste en rojo, tenés dos opciones: empezar a desacelerar y te das cuenta de que pasaste y reevaluás tu velocidad, o seguís atropellando y finalmente va a terminar chocando. Entonces yo creo de que necesitamos concienciarnos de que acá vamos a tener que hacer algo en lo fiscal. Estaba viendo los números y básicamente siempre hablamos de salarios sobre ingresos tributarios y que ya está en 80%, que es muchísimo, estoy de acuerdo con eso. Creo que ya llegamos a 90%. Ahora, eso es un elemento rígido, no podés dejar de pagar. Tampoco podés dejar de pagar los intereses de la deuda. Cuando sumás esas dos cosas nomás, ni siquiera estamos hablando de transferencias sociales, te fuiste al 95% de los impuestos. Dos cosas, 95% de los impuestos. Eso es insostenible, vamos a tener que hacer algo. También estuve mirando el lado de la caja fiscal. Hay gente que está retirada y todavía sigue equiparando el sueldo con el del activo. La única vez que yo veo eso, en algún lugar en el cual, no sé, me jubilaba del Fondo Monetario en la medida que la gente de allá subía su sueldo, iba a subir mi pensión. No existe eso. Entonces, algo vamos a tener que hacer, porque casi 160 millones de dólares por año se está metiendo en esa caja fiscal. Es insostenible. Y estoy hablando de dos cosas nomás. Entonces, muy lindo. ¿Qué se puede hacer? Y va a tener que hacer cambios. Dolorosos desde el punto de vista social probablemente, que se pueden atenuar, después hablamos, y muy doloroso desde el punto de vista político, porque es la base de la votación para los políticos. Te digo, se puede atenuar en el siguiente sentido: ninguna reforma vos podés aplicar para la gente que ya está, pero por lo menos garantizar de que la cosa va a ser sostenible para los que vayan entrando después. La misma cosa con la ley del funcionario público. No podés aplicar a la gente que ya está, porque vas a perder en la corte. Pero aplicar, y también puede perder en las elecciones. Sí, también, ambas cosas. Sí. Pero vas a tener que aplicar, digamos, para todo lo que entran a partir del año 2021 o 2022, se aplica esta nueva regla y eso está bien. Hay cuestiones que subyacen ahí que son importantes, ¿no? Estos debates pueden tener mayor lucidez el día que pudiéramos tener también un país con menos clientelismo político. Clientelismo político es fácil de mencionar como cliché, pero en el fondo tiene mucha fuerza cultural e histórica. Estamos hablando de un país y de todos los partidos políticos a esta altura, porque ya todos los sectores llegaron al poder, construido en base a... Yo creo que la mejor muestra de clientelismo político es el Tribunal Superior de Justicia Electoral. Ahí vos tenés viviendo en un micro país, sí, a la
esto es una ironía total, a la democracia perfecta. O sea, están todos los sectores políticos laburando solamente porque pertenecen a esos sectores políticos. Por ninguna otra razón. Entonces, yo creo que ahí está la cuestión, si qué tipo de país queremos de futuro, si ese país o otro país. Sí, no, absolutamente. Nosotros siempre decimos, pagamos pocos impuestos, el Estado es muy chico, ¿no? El Estado es enorme, o sea, son más de 300.000 funcionarios públicos, multiplica por 4.200.000 personas sobre una masa de 7 millones de habitantes. Muy grande la cantidad de gente que depende del Estado acá en Paraguay. Entonces tenemos que hacer algo, porque al final no le servimos ni a la sociedad, ni tampoco yo creo que se le sirve bien a esos 1.200.000. Se le miente permanentemente, a lo mejor se le da una gratificación antes de las votaciones para que vaya, pero después, digamos que muchos de ellos están muy insatisfechos con respecto a lo que es su vida a lo largo del tiempo. Van a haber, por supuesto, algunos privilegiados, pero no por los privilegiados significa que la gran masa de gente sacrificada que está ahí está siendo remunerada adecuadamente. ¿Algunos de estos cambios necesarios, vitales, estructurales, necesitan rango constitucional o son leyes? No, leyes yo creo. Lo que sí se necesita es voluntad política. Sí. Y voluntad política y credibilidad política, te diría. Desafortunadamente, estas son leyes que yo estoy escuchando desde agosto de 2018. Confianza, claro. Un gobierno que consiste en confianza. Pero tenemos que salirnos del discurso. No es una cuestión de mandar, y te digo con conocimiento de causa, no es una cuestión de mandar la ley al Parlamento. Si vos no estás ahí todo el día impulsando estas leyes, van a estar en el freezer. ¿Durante cuánto tiempo? Entonces, bueno, pues el gobierno también tiene que salirse del discurso. Sí. Ya hemos presentado al Congreso esta ley y vamos a implementar ahora, porque si no, no llegamos a ningún lado. Y también el Parlamento también tiene que salirse del discurso de, no le aprobamos no todo a este gobierno, porque no se trata de eso. La cuestión es no es que se aprueba o deja de aprobarse, sino en qué medida ellos se interiorizaron la importancia del asunto. Mira, yo te diría en esa cuestión que ya escuché varias veces y no tengo la estadística, pero tengo una estadística más o menos perería ahí en mi cabeza. Se le aprobó todo lo que es gasto para gastar más. Sí. No se le aprobó Fantástico. Nada que sea, vamos a gastar menos o vamos a gastar mejor. Fantástico. Es eso. Eso es lo que se está haciendo. Prosperidad. ¿Podemos soñar con ser un país próspero de cara al futuro? ¿Y qué 2 o 3 cosas fundamentales tienen que pasar? Paraguay es un país tremendamente rico en términos de recursos naturales. Digamos, justo ahora me tocó hacer un proyecto con mi hija que le tocaba hacer la cuestión de los recursos, ¿verdad? Le dije, escribí sobre el agua y escribí sobre el acuífero Guaraní, que nosotros estamos sobre la mayor fuente de agua dulce del mundo, básicamente. Entonces tenemos una riqueza enorme solamente en eso y ni qué decir la tierra. Que se le echó al ganado de la región oriental a la occidental y es mucho mejor todavía ahí. Entonces somos un país rico. Lo que necesitamos es empezar a poner a nuestra población también a la misma altura de lo que es la riqueza natural que tenemos. Y volvemos al mismo tema de siempre. Capital humano, educación, salud. Necesitamos realmente darle la oportunidad. Porque con un país tan rico, si complementamos eso con mayor riqueza a nivel del capital humano, nosotros tenemos todo para ser uno de los países más prósperos del mundo. Ni siquiera tenemos problemas ciertos. La otra vez no vino, digamos, la tormenta esta que nos dejó 24 horas sin luz para mucho o más incluso. De vez en cuando a gusto viene un ciclón, pero eso los fines de semana, que no importa eso. Pero tenemos todo, muy pocos desastres naturales y tenemos todo como para ser un país tremendamente exitoso. Me arañaste ahí en el lugar clave y quería preguntarte, te voy a citar a 2 cerristas y te voy a preguntar quién de ellos te dio más satisfacciones, Marito o Chiqui Arce. Puretazo, Chiqui Arce. Puretazo. Puretazo. Interesante el fútbol, como el fútbol tiene algunas cuestiones vinculadas a la economía también, ¿no? Un buen resultado
un buen resultado deportivo, ¿sí? te genera eso que la economía necesita siempre, que es el ambiente, ¿no? Sí, y te, digamos, claro, te da es mucha cuestión de confianza, Sí, digamos, sí, de sí. chiquearse ahora, está la Virgen de Cacupé, creo que al lado lo tienen ya, Sí. muñequito de chiquearse Sí. en estos momentos los cerristas. Te da esa confianza y eso hace o produce un círculo virtuoso. Es increíble como cuando se destranca eso, uno empieza realmente a salir para adelante mucho más fácil. Entonces, Ya para terminar, hay un concepto que ha quedado, pues, un anacronismo terrible, que es aquello de pan y circo, porque hace mucho tiempo las sociedades saben que lo anímico es un asunto fundamental para el crecimiento de las sociedades. O sea, ¿sí? no se puede construir una sociedad que sea al mismo tiempo próspera e infeliz. O sea, la felicidad es un asunto fundamental. La forma como uno se siente, y muchas veces eso es una cuestión emocional, no una cuestión racional. O sea, me consta lo difícil que muchas veces era comunicar que estábamos bien, porque la gente siempre te demanda mucho más. Pero bueno, ahí para realmente llegar a la gente necesitas muy buena comunicación. Y no todos los gobiernos lo tienen. No todos los gobiernos tienen un portavoz que te hace llegar, que te hace sentir. Y probablemente no llegues a todo el mundo, ¿eh? Eso es algo que hay que reconocer. Te vas a volver loco si le querés dar la satisfacción a todo el mundo. Como dice un amigo, no soy monedita de oro para agradarle a todo el mundo. Pero si llegas a convencer a una buena parte de la sociedad, yo creo que vamos por buen camino. Transmitir certezas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Augusto. Un placer.